Francesco Vincent Serpico era un oficial de policía que trabajó en la policía de la ciudad de Nueva York. Él trabajó en los años 60 y al principio de los años 70. Cuando él comenzó a trabajar en la ciudad de Nueva York, empezó a darse cuenta que la policía había montado un aparataje de corrupción, no solamente a nivel de individuos, sino sistémicamente. O sea que había mucha corrupción. La policía utilizaba su poder para ganar beneficios, para negociar con maleantes y hacer grandes ganancias para los policías individualmente y como grupos. Él no participaba en esa corrupción. Él había aprendido de su familia lo que es el honor y la justicia. Y él se sentía incómodo y estaba recopilando pruebas de la corrupción, y en 1967 él le presentó a sus superiores pruebas irrefutables de gran corrupción. Debido a sus acusaciones, él empezó a sentir presión de mucha gente de la policía. Y a pesar de que había entregado pruebas contundentes, nada se hizo al respecto. Entonces, en 1970, él decidió ir al público y junto con otro policía que lo apoyó, dieron una entrevista al diario New York Times en donde relató todas las cosas que habían hecho, y entonces se volvió una gran presión por la atención del público sobre la policía. En un día de febrero de 1971, Serpico salió con 3 compañeros de la policía para realizar un operativo antidrogas. Lo que él no sabía es que aquellos 3 compañeros le habían tendido una trampa, una emboscada para matarlo. Y efectivamente, cuando él necesitaba ayuda, los policías no acudieron en su ayuda y un maleante le pegó un tiro en la cara y casi lo mató. Luego de verlo en el piso sangrando, sus compañeros no llamaron a la ambulancia, sino que fue afortunadamente un señor que vivía en un apartamento cercano, que llamó a la policía y lo cuidó mientras llegaba la ambulancia. Debido al atentado contra su vida y la atención de los medios de comunicación, todo esto sirvió para que se realizaran investigaciones y reformas profundas en el Departamento de Policía de Nueva York. Él había sido odiado por todos los policías corruptos porque él se había mantenido firme y no quería participar en esa corrupción y en esa traición hacia el pueblo de Nueva York. Algo parecido le pasó a Job, que fue odiado por Satanás porque él era un hombre recto y temeroso de Dios. Y hoy vamos a estudiar este tema que esperamos sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano. Contento de verte aquí en Perspectiva Bíblica. Un placer verte, Rafael. Igualmente. Es un privilegio estar juntos. Y hablando de este señor, Francesco, qué testimonio de verdad y de justicia. Cambió el departamento de policía y sirvió de ejemplo para las policías de este país. Dios permita que Job y Francesco se vean cara a cara. Amén. En la segunda venida de su Hijo. Amén. Oramos. Amante Señor, gracias por el privilegio de hablar contigo al comenzar nuestro estudio. Ayúdanos a ser íntegros como Francesco y como Job, y que al estudiar tu palabra y descubrir cómo funciona la mecánica del universo, podamos ser humildes en este estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Johnny, el estudio de hoy que realizamos es un estudio, el libro de Job es un estudio, es un libro de gran interés por los temas que trata, especialmente este tema de hoy que habla acerca de los sufrimientos de Job. Y comenzamos leyendo un pasaje en el capítulo 1 donde Satanás quiere atacar a Job, pero lo hace, está tratando de convencer a Dios que sea el que lo ataque. Pero vamos a leer los versículos. Tal vez, Rafael, perdona. Tal vez deberíamos indicar
cómo se llama este tipo de estudio que vamos a hacer, porque es un tema muy particular y en realidad es muy sofisticado. Okay. No es algo que se estudia en el primer día que se lee la Biblia. Estamos descubriendo el velo de cómo funciona la transacción espiritual entre Dios y Satanás cuando están transando con respecto a la vida de los seres humanos. Y esto es algo que se llama teodicea. Correcto, teodicea. Y es un tema profundo y debemos ser muy humildes al estudiarlo porque hay más de una manera de interpretarlo. Correcto. Con eso en mente, ¿estamos listos entonces para leer? Estamos listos. Vamos a comenzar leyendo los versículos 8 al 11 del capítulo 1. Versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Bien, Johnny, una de las cosas que se me vienen a la mente aquí es que el ladrón juzga por su condición. Satanás, sabiendo la corrupción que hay en su corazón, mira a Job. Creo que ahí hay un odio gratuito hacia Job y quiere destruir a Job, pero viene a Dios para hablarlo, para incitarlo en contra de Job. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues, Rafael, a mí este tema me emociona grandemente. Me emociona porque son pocas veces en la Biblia donde la cámara se enfoca en Dios y en las cosas que hace Dios directamente. Mientras que la inmensa mayoría de los escritos de la Biblia, Dios está en el trasfondo. Se le ora, Él interviene, se hace un milagro. Pero aquí no. Aquí Rafael es Dios el que está actuando, Él es el actor. Y el otro interlocutor no es nada menos que el enemigo de los enemigos, el acusador de los hermanos, Satanás. Sí. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso llamamos esta escritura y este estudio teodicea, porque es la manera como Dios trata a los seres humanos y desempeña juicio con respecto al bien y el mal. Lo segundo que tenemos que ver aquí, Rafael, es que Dios, al establecer este diálogo con Satanás, nos muestra que hay una relación, que ha habido un intercambio. Satanás no es otra cosa sino mayordomo. Dios es el dueño. Y Satanás, como mayordomo de esta tierra, como representante de la tierra, el que debía estar ahí, ¿quién era? Adán y Eva. Adán y Eva debían ser los que estuvieran allí dando reporte. Pero está Satanás, porque Adán y Eva le entregaron a él lo que ellos podían entregar. Ellos no podían entregar el reinado, lo que podían entregar era la mayordomía. El reinado siempre ha sido de Dios. La tierra nunca ha dejado de ser de Dios. Siempre Dios ha sido el dueño de cada molécula y de cada vida en este planeta. Pero la mayordomía, Dios se la había dado a Adán y a Eva, a los seres humanos, y ellos se lo dieron a Satanás. Y todo esto queda claro en este intercambio. Entonces, lo próximo que viene aquí, que se complica la trama más y se pone más interesante, es que en este encuentro, que no sabemos cuántos había, ¿verdad? Imaginamos que de otros planetas, de otras galaxias, estaban los representantes también. Y cada uno da su reporte. Y Dios es el que inicia el diálogo. Y después que Satanás da su reporte, entonces Dios hace un interrogatorio y le habla acerca de Job. Pero ahora el próximo nivel de análisis, no sé si quiere que hablemos de eso ahora o después, porque el próximo nivel de análisis es
¿qué es esta cuestión? ¿Qué es esto que está haciendo Dios? Bueno, precisamente Dios le señala a él. Ahora, este planeta es diferente porque este es un planeta caído. Sí, Un planeta donde toda la raza humana se fue hacia el pecado, y si recordamos las descripciones de Génesis, que la maldad era generalizada. Por lo tanto, Job resalta como un personaje que había que notar y había que entender. correcto. Entonces, Dios le dice estas palabras a Satanás. Pero entonces, ¿por qué la hazaña en contra de Job? Pero antes de la hazaña en contra de Job, 3 cosas hay en este intercambio, por lo menos. La primera, se nota claramente que Satanás no está haciendo en este planeta lo que él quiere. ¿Está claro eso o no? ¿De quién depende Satanás? Bueno, él va y le habla a Dios. Entonces, él no puede hacer lo que le dé la gana, lo que tenga el deseo. Y nosotros sabemos porque él dice que tú lo has protegido. Exacto. Entonces, Dios está en control. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es, ¿qué quiere decir este control de Dios? Dios está bendiciendo al hermano Job y el hermano Satanás, y digo hermano porque es criatura como tú y como yo, así que todos somos, él no se creó a sí mismo. Y Satanás le dice que Dios es responsable de todo lo que tiene Job. ¿Tú aceptas esa declaración? Mira, sí, yo lo voy a decir en este sentido, que Dios lo ha colmado a Job de bendiciones. Las cosas vienen de Dios, son dones de Dios. Satanás tiene acceso al ser humano y es evidente porque nosotros lo vemos en todo el planeta, el efecto de sus ataques contra los seres humanos. Pero no puede hacer nada que Dios no le permita. Correcto, él está limitado y eso es lo que entendemos ahí. Nosotros, los que estamos hablando aquí, los que escuchan este programa, hemos sido bendecidos por muchas protecciones que Dios pone alrededor nuestro. Pero aquí hay un problema, Rafael. El problema se ha traducido hoy en el evangelio de prosperidad. Pero eso no es bíblico. No es bíblico. No. Pero esta es la fundación. Es una aquí sacan la fundación bíblica. Si tú eres fiel a Dios, tú vas a tener prosperidad porque Dios te va a dar prosperidad. Eso es lo que está diciendo Satanás y es lo que Dios no contradijo, se quedó callado. Y aquí yo dije que que hay que ser humilde porque hay más de una interpretación. Una interpretación es que si tú eres fiel a Dios, a ti siempre te va a ir bien. Por lo tanto, si no te va bien, ¿qué quiere decir? Bueno, es que precisamente eso es el estudio del libro de Job. Exacto. Eso es un error. Exacto. Concluir eso es un error. Pero está fundado allí. No está negado por Dios. Pero es una mala interpretación. Es una interpretación posible. Y se repite muchas veces. En Malaquías, si tú entregas los diezmos, ¿qué dice? Derramaría bendición hasta que sobreabunde. Pues eso es un contratito. Yo tengo un contratito con Dios. Yo le doy diezmo y Él me da a mí bendiciones. Entonces, ese es el primer aspecto. Lo segundo aspecto es la idea de que si tú te enfermas, quiere decir que es un problema espiritual, que también está en la discusión allí. Y la tercera idea es que la vida misma, Dios es el que decide cuándo muere, cuándo vive, cuándo nace. Todas estas ideas en Teodicea producen más de una alternativa. El extremo de la derecha, podríamos decir, sería el calvinismo. Dios está en control de todo, Dios maneja todo y Dios decide todo y nosotros no somos sino los, no quiero decir las marionetas. Ejecutamos su voluntad. Pero ejecutamos su voluntad. La manera positiva de decirlo es que todos ejecutamos la voluntad de Dios. Todos ejecutamos la voluntad de Dios. En el otro extremo, el extremo de la izquierda, Dios es víctima, al igual que nosotros, y Él ha entregado, en el libre albedrío, entregó la opción de lo que va a ocurrir y Dios no tiene control del futuro. Son los dos extremos. Ok. Bueno, pero entonces vamos a leer el siguiente pasaje porque está muy relacionado con en el capítulo 2, versículo 1. Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bien, aquí tenemos una historia horrible, Johnny. Un hombre que vivía una vida recta, de respeto a Dios, de ejemplo para su comunidad, y entonces Satanás tiene un odio contra él y su plan es destruirlo y trata de reclutar a Dios para hacer esta destrucción. Pero Dios le dice, mira, él está en tus manos, tú eres el mayordomo del planeta, haz con él lo que tú quieras excepto que no le quites la vida. Pero aquí se lo atribuye, Dios se está atribuyendo a sí mismo las acciones contra Job. Que lo incitó. Exacto, a hacer eso. Que él es el que, al hacerlo Satanás, Dios lo estaba haciendo. Es lo que Dios está diciendo. Ok, porque en ese punto de vista lo que nosotros podemos decir es que Dios tiene el control sobre Satanás. Absoluto. El control sobre Satanás, porque Él es el que le dice, tú puedes hacer eso, pero no te puedes pasar de esta línea. Correcto. Así que al permitirle a Él, al dejar que Satanás salga a hacer estragos y destruir todas sus propiedades y enfermarlo, entonces Dios es un agente pasivo que permite que hay responsabilidad en Dios. Exacto. Por permitir eso. Exacto. Y esa misma responsabilidad es la teología que nos lleva a la cruz del Calvario. Dios toma la responsabilidad. Dios dice, yo soy el creador, yo soy el dueño, yo soy el padre y esta es mi gente. Y por eso termina en la cruz. Son dos maneras muy diferentes de ver lo que sucede en la cruz. Bueno, Johnny, porque entonces la otra alternativa sería decir que el diablo actúa y que Dios no lo puede impedir. Que son iguales. Gracias por traer eso a colación. Entonces, estas dos alternativas presentan una, a Satanás como un igual a Dios, que en la Biblia tenemos eso, como león rugiente buscando a quien devorar. Y peleando contra Miguel y sus ángeles. Exacto. Como de tú a tú. Exacto. Entonces, el Nuevo Testamento presenta esa perspectiva por la tradición grecorromana, la cultura y la cosmovisión grecorromana, mientras que la cosmovisión del antiguo cercano oriente y del hebreo presenta a Dios como absoluto. Y estas dos producen dos teologías y dos teodiceas diferentes. Ok, entonces vamos a pasar ahora a leer un pasaje en el libro Patriarcas y Profetas, la página 55. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino también ante todo el universo. Justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Ok, Johnny, entonces aquí tenemos un escenario donde hay una lucha entre Satanás contra Dios. Conflicto de los siglos. El gran conflicto. Y estamos nosotros, en este caso Job, en el medio, como una declaración. Servimos a Dios porque Él nos da cosas, nos soborna, nos tiene que comprar, o servimos a Dios porque hemos reconocido que Él es digno. Correcto. Hemos reconocido la hermosura de la santidad de Dios y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, nos rescate del fuego o no nos rescate. Ahí está Job,
como el instrumento que le va a mostrar al universo si Dios es tan bueno y tan hermoso que estemos dispuestos a servirle. Abogado de Dios. Pero no solamente, abogado de Dios, pero no solamente Job, Johnny, sino que Tú y yo. tú y yo, todos nosotros, estamos también testificando al universo en nuestras vidas. Si nosotros servimos a Dios porque hemos llegado a comprenderle, a amarle de tal manera que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, a sacrificarnos por servirle a Él y a arrojar sobre Él nuestra confianza, aunque nuestros ojos nos digan que todo va mal en esta vida. Y esta cita que acabamos de leer de Elena G. de White muestra una de las perlas, una de las ideas únicas, contribuciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de Elena de White a la teología cristiana del siglo XIX. Y hasta el día de hoy es una de las partes principales de las ideas adventistas acerca del plan de la redención. Nosotros somos abogados de Dios y el plan está en Job y manifestado en cada uno de nosotros para ser testigos de la justicia de Dios. Bien, entonces vamos a leer ahora cómo reaccionó Job ante todo lo que le estaba sucediendo y tener en mente que él no entendía probablemente el tema del conflicto de los siglos, que había un enemigo de las almas detrás de bastidores. Él veía su dolor y todo lo que le había acontecido a él, y esto fue lo que él respondió, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, perdón. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ok, Johnny, entonces una cosa entendemos de lo que dijo Job. En su cosmovisión, en su entendimiento de todo lo que le estaba sucediendo a él, era que Dios era el responsable de todo esto. Jehová me ha tratado muy bien, pero ahora todo esto malo que me ocurre viene de parte de Jehová. Esto viene de Él. Él no dijo: el diablo me ha atacado, Él permitió que el diablo me atacara, sino que esto viene de Jehová. Ese es su entendimiento. Ni dijo que había accidentes y que había gérmenes y que había terroristas. Él dijo: todo lo hizo Dios. Jehová me lo quitó. Exacto. Este es parecido hoy en día a la filosofía de los musulmanes, la filosofía de la teología musulmán. Dios es absoluto en control de todo. Y responsable de todo. Pero entonces la pregunta, Johnny, ¿por qué si él cree, que yo digo que está equivocado, si él cree equivocadamente que Dios le hizo todo eso malo, ¿por qué él sigue sirviendo a Dios? Por su integridad. Que ese es un versículo muy mal interpretado que nos toca precisamente el próximo. ¿Por qué no vamos a él y dialogamos acerca de esto? Ok, entonces vamos a leer Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquier mujer insensata? Así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjate que nosotros hemos de entender que Job y su mujer están en unísono. Él no está presentando ni está castigando a su mujer, ni ella estaba hablando mal. De hecho, la traducción correcta de la palabra veraca 5 veces ocurre en la particular forma que está en este verbo aquí manifestado, y 4 de ellas lo traducen como bendición, y solamente en 2:9 de Job lo traducen como maldice. Es una mala traducción por el sexismo de los traductores que quieren ver a la mujer como mala, y mala interpretación de lo que dice Job después. Es lo mismo, la misma idea que dijo Job anteriormente. La diferencia es que la mujer le dice: en este propósito que Dios ha hecho, que acabe de matarte para que tú no sufras más. Ella ve a su marido en sufrimiento y pide a Dios esto.
Pero Job había dicho lo mismo en el versículo cuando lo leímos anteriormente, que Dios es el responsable. Y Ahora, bendijo a Dios, y ella bendice a Dios. Johnny, yo quiero enfocarme en los 2 minutos que nos quedan en el hecho de que en todo este sufrimiento que no tiene sentido alguno para Job, él está consciente, según leemos en los próximos capítulos, que él no ha hecho nada malo, él no se ha rebelado contra Dios, él está consciente que él ha sido íntegro y justo delante de Dios y le ha servido de buen corazón, pero no entiende por qué le ha acaecido todo esto. Sin embargo, en vez de negar a Dios, en vez de maldecir a Dios, él se mantiene fiel a Él. Y la única razón que yo me imagino, Johnny, es porque él ha llegado a conocer a Dios. Y aunque él no entiende por qué le ha sucedido esto, él sabe que su Redentor vive. Eso es integridad. Y a eso es lo que se refería a su esposa también, que bendijera a Dios por su integridad. Y nosotros tenemos que entender que tenemos esta opción. La opción de entender que no vamos a entender. La opción de confiar sin entender. En el mundo occidental queremos precisión científica de todo. Eso no funciona. Al leer la Biblia entendemos que así no es que funciona el universo. Muchas cosas van a ocurrir, como le ocurrieron a Job, en tu vida y en la mía. Rafael, continuamente necesitamos humildad, porque no vamos a entender por qué ocurren las cosas buenas y por qué ocurren las cosas buenas. Cuando ocurren las cosas buenas, nos imaginamos que yo soy mejor que todos los demás y que por eso me toca a mí. Cuando nos ocurren las cosas malas, ¿cómo me ocurre esto a mí si yo y cómo le ocurrió al que yo quiero? Si Pero necesitamos humildad. Humildad. Y Johnny, el mundo, el universo entero nos está mirando. Está viendo cómo nosotros reaccionamos. Y si hemos conocido a Dios, ¿qué determinamos, qué escogemos hacer? Si quejarnos y pensar que Dios es injusto, o si declararle al universo, todo este mal que me está aconteciendo no me importa porque yo he conocido a mi Redentor. Yo sé que Él es bueno y estoy dispuesto a creer en Él, a confiar en Él, a pesar de todo lo malo que me está sucediendo. Y por eso podemos confiar en lo que Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 4 y el verso 9. 1 Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha asignado a nosotros los apóstoles los últimos lugares, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bien, apreciados hermanos, ya estamos llegando al final de la lección. Ha sido un estudio muy interesante y continuamos con estos estudios de gran importancia. Para la semana que viene tenemos Dios y el sufrimiento humano. Los invitamos para que nos acompañen y que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.